En una tierra de faraones y esclavitud, donde los látigos marcaban los días y la esperanza parecía extinguida, un clamor se elevó desde las profundidades del sufrimiento. Era el grito de un pueblo oprimido, las lágrimas de generaciones encadenadas por siglos. Pero desde el cielo, Dios escuchó, y en el silencio del desierto comenzó a gestarse una historia que cambiaría el curso de la humanidad. No era solo un rescate, era un juicio divino contra la soberbia de un imperio. Surgiría un líder, moldeado entre ríos, palacios y arenas ardientes. Moisés, el escogido, a través de plagas, señales, fuego y mar, se revelaría el poder del Altísimo. Esta no es solo una historia antigua, es la crónica de una redención imposible, escrita con milagros y sellada con pacto eterno. Así comienza el Éxodo. Durante siglos, los hijos de Israel habitaron en la tierra de Egipto, creciendo y multiplicándose hasta convertirse en una gran nación dentro de otra. Pero un nuevo faraón, que no conocía a José ni temía a su Dios, los vio como una amenaza. Entonces, con mano de hierro, los convirtió en esclavos, obligándolos a construir ciudades, a cargar piedras, a arar campos que no eran suyos, bajo el sol implacable y los látigos sin misericordia. Día tras día, la opresión se intensificó. Los llantos de mujeres, los gemidos de hombres exhaustos y el silencio doloroso de los niños esclavizados llenaban el aire. Como si eso no bastara, el faraón ordenó la matanza de todos los varones hebreos recién nacidos, buscando exterminar una esperanza que aún no conocía. Pero el pueblo no olvidó a su Dios. Y Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, los escuchó. Él vio su aflicción, escuchó sus gritos y recordó su pacto. El tiempo de la redención estaba cerca, y Egipto no estaba preparado para lo que venía. En medio de la oscuridad de un pueblo esclavizado, nació un niño destinado a cambiar la historia. Un bebé hebreo, varón, nacido bajo un decreto de muerte, fue escondido por su madre durante 3 meses con temor y esperanza. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tejió una cesta de juncos, la selló con brea y colocó al pequeño sobre las aguas del Nilo, confiando su vida al Dios de Israel. Las aguas, que eran símbolo de muerte, se convirtieron en vehículo de vida. La hija del faraón lo encontró, lo tomó en brazos y, conmovida por su llanto, decidió adoptarlo. Lo llamó Moisés, porque de las aguas lo saqué, sin saber que estaba levantando al libertador del pueblo que su padre intentaba destruir. Moisés fue criado en el palacio real, rodeado de oro, sabiduría y poder, instruido en toda la ciencia de Egipto. Pero aunque vestía como egipcio, en su corazón ardía la sangre de un hebreo. Dios lo había preservado en secreto, entre los muros del enemigo, como una llama escondida que muy pronto ardería con fuego divino. Ya adulto, Moisés salió a ver a sus hermanos y vio la miseria de su pueblo. Un día, al contemplar cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, la justicia brotó como fuego en su pecho y lo mató. Pensó que nadie lo había visto, pero la noticia corrió como el viento. Cuando el faraón lo supo, buscó matarlo, y Moisés huyó. Dejó atrás el oro, los palacios y el título de príncipe para perderse en las arenas ardientes del desierto. Allí llegó a Madián, donde fue recibido por Jetro y se casó con Séfora. Durante 40 años, se convirtió en pastor de ovejas, caminando entre montes silenciosos y noches solitarias, lejos del rugido de Egipto. Cada paso en el desierto forjaba su carácter, templaba su espíritu y quebraba su orgullo. El que una vez quiso liberar por su fuerza, ahora debía aprender a depender del Eterno. El fuego del llamado aún no ardía, pero en el silencio del desierto, Dios ya lo estaba formando, porque antes de liberar una nación, Moisés debía ser despojado de todo menos de su fe. Mientras pastoreaba en las soledades del desierto, Moisés llegó al monte Horeb, sin imaginar que ese sería el día que marcaría su destino. Allí, una zarza ardía con fuego, pero no se consumía, y desde el fuego una voz lo llamó por su nombre. «Moisés, Moisés». Tembloroso, respondió: «Heme aquí». Era Dios mismo, el Santo de Israel, quien le habló desde lo eterno. Le ordenó quitarse las sandalias, porque el suelo que pisaba
era sagrado, y allí, frente al misterio, Dios le reveló su misión: regresar a Egipto, enfrentar al faraón y liberar a su pueblo. Moisés se sintió indigno, incapaz, pequeño frente a la tarea. Pero Dios no busca héroes, sino instrumentos. Le dio señales, promesas y poder. Aún así, Moisés no vaciló, y entonces el Señor le concedió a Aarón como portavoz. El pastor del desierto, con una vara en la mano y el temor en el corazón, fue transformado en profeta. El Dios del fuego lo había llamado, y el tiempo de actuar había llegado. Con el respaldo del Altísimo y la vara en su mano, Moisés volvió a la tierra de Egipto, ya no como fugitivo, sino como embajador del Dios viviente. Junto a Aarón, se presentó ante el soberano de la nación más poderosa del mundo y pronunció palabras que estremecieron el trono. Así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo. Pero el faraón, lleno de arrogancia, respondió con desprecio: ¿quién es ese Señor para que yo le obedezca? En lugar de ceder, aumentó la opresión contra los israelitas, ordenando más trabajo y menos recursos. El pueblo, agobiado, se volvió contra Moisés, y él, en angustia, clamó a Dios. Pero el Señor reafirmó su propósito: ahora verás lo que haré con el faraón. Lo que estaba en juego no era una simple liberación, era una confrontación directa entre el poder de un hombre y la gloria del Creador. Y el escenario ya estaba listo para que comenzaran las señales. Entonces Dios desató su juicio sobre Egipto, plaga tras plaga, golpe tras golpe, mostrando que Él era Señor sobre toda la creación. El agua del Nilo se tornó sangre, y la vida se tornó muerte. Ranas invadieron casas y palacios, piojos cubrieron hombres y bestias, nubes de moscas llenaron el aire, y la peste cayó sobre el ganado. Luego vinieron llagas dolorosas, granizo que destruyó los campos, langostas que devoraron lo que quedaba, y finalmente 3 días de tinieblas espesas como el juicio mismo. Pero el faraón endureció su corazón, desafiando al Dios del cielo. Entonces vino la última plaga, la más temida, la muerte de todos los primogénitos egipcios. Esa noche, el ángel de la muerte descendió, y un grito desgarrador se oyó en todo Egipto, desde el trono hasta la prisión. Solo las casas marcadas con la sangre del cordero fueron salvadas. Dios había hablado y Egipto cayó de rodillas. La tierra que una vez esclavizó ahora suplicaba que los israelitas se marcharan. Tras la 10ª plaga, Egipto quedó quebrantado. El faraón, finalmente doblegado, llamó a Moisés en medio de la noche y le dijo: levántate y sal de en medio de mi pueblo. Así, después de más de 400 años de esclavitud, Israel salió libre, no como fugitivos, sino como un pueblo victorioso. Los egipcios les entregaron oro, plata y ropas como señal de respeto y temor. Cerca de 600,000 personas marcharon, sin contar mujeres ni niños, con alta mano, mientras una nube los guiaba de día y una columna de fuego de noche. Moisés llevaba en sus manos los huesos de José, cumpliendo su deseo de no ser enterrado en tierra extranjera. Era una procesión sagrada. Hombres, mujeres, ancianos, niños, animales, todos saliendo bajo la mirada atónita de una nación vencida. Aquella noche, el Dios de Abraham cumplía su promesa. Israel salía libre, no por la fuerza de sus manos, sino por el poder del Altísimo. Y Egipto quedó en silencio, marcado por el juicio divino, pero la libertad sería puesta a prueba. Cuando el pueblo acampó junto al mar, el faraón se arrepintió de haberlos dejado ir. Reunió su ejército, carros, caballos y capitanes, y partió tras ellos como un lobo que busca vengarse. Al verlos, los israelitas temblaron y clamaron con miedo: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que muramos aquí? Pero Moisés, lleno de fe, respondió: no temáis, estad firmes y ved la salvación del Señor. Entonces el ángel de Dios se colocó entre ellos y el enemigo, y Dios ordenó a Moisés alzar su vara. El mar se abrió en 2,
y las aguas se levantaron como muros a la derecha y a la izquierda. El pueblo cruzó en seco. Cada paso, una victoria sobre el miedo. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar volvió a su cauce y todo su ejército fue sepultado por las aguas. Aquella mañana, el pueblo contempló los cuerpos de sus opresores, inmóviles sobre la arena. Israel temió a Dios y creyó en Él. Con el cruce del mar comenzó una nueva etapa, el viaje por el desierto. Pero la libertad traía consigo desafíos. Pronto faltó agua, luego pan, y el pueblo comenzó a murmurar. En lugar de clamar, se quejaron. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, donde teníamos ollas de carne y pan. Pero Dios, en su fidelidad, respondió con misericordia. Envió maná desde el cielo, un pan fino como escarcha, que caía cada mañana con el rocío, y también codornices por la tarde, para que tuvieran carne. Del cielo llovía provisión, alimento diario, para un pueblo que aún aprendía a confiar. Cuando tuvieron sed, Moisés golpeó la roca por mandato de Dios, y de ella brotó agua viva en medio de la aridez. A pesar de su incredulidad, Dios no los abandonó. Día tras día, Él mostraba que no solo los había liberado, también los sostenía. No era simplemente un Dios que rompe cadenas, era un padre que alimenta a sus hijos, incluso en el desierto más seco. 3 meses después de salir de Egipto, el pueblo de Israel acampó al pie del monte Sinaí. Allí, el Dios de los cielos descendió entre truenos, fuego, humo y un sonido de trompeta que estremecía la tierra. Moisés subió al monte, solo, envuelto en gloria y temor, para recibir la revelación divina. Durante 40 días y 40 noches, estuvo en la cima, donde Dios le entregó las tablas de la ley, escritas con su propio dedo. Pero mientras la gloria se derramaba en la cima, el pueblo caía en idolatría abajo. Construyeron un becerro de oro y dijeron: «Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de Egipto». Moisés descendió con las tablas y al ver el pecado, las rompió con furia santa. Clamó por el perdón del pueblo y rogó a Dios que no los destruyera. Dios escuchó y renovó el pacto. Así nació una nación no solo libre, sino consagrada, un pueblo llamado a caminar en santidad bajo la ley del Dios eterno. Pero la libertad no disipó la rebeldía. En el calor del desierto, el pueblo volvió a murmurar, a desconfiar, a tentar a Dios. Algunos se levantaron contra Moisés, como Coré y sus seguidores, y la tierra los tragó vivos. Otros anhelaron Egipto, deseando volver al lugar de su esclavitud. Cuando llegaron a las puertas de Canaán, enviaron espías a reconocer la tierra. Aunque era fértil y abundante, el pueblo temió a los gigantes que la habitaban. Solo Josué y Caleb creyeron que Dios les daría la victoria, pero la incredulidad dominó y el juicio fue pronunciado. Ninguna persona adulta de esa generación entraría en la tierra prometida. 40 años vagaron en círculos por el desierto, hasta que uno a uno los incrédulos murieron. El desierto se convirtió en su tumba, no por el calor ni por el hambre, sino por la falta de fe, porque la tierra prometida no era para los que salieron de Egipto, sino para los que creyeron en el Dios que los llamó. Ya al final del camino, cuando el pueblo estaba por cruzar el Jordán, Moisés subió al monte Nebo. Desde la cima, Dios le mostró la tierra prometida, los valles, los ríos, las montañas de Canaán, la tierra que había prometido a Abraham. Pero Moisés no entraría. Por haber desobedecido en Meriba, solo la vería de lejos. Aún así, no se quejó y aceptó las palabras de Dios. Bendijo a las 12 tribus, les entregó la ley escrita y les recordó el pacto. Luego, subió solo, con el rostro hacia el horizonte, y allí murió.